El acta fue clavada, el acta fue rota, se le quitó toda operabilidad. Entonces mi fracaso, mis errores, Jesús los pagó y no los tengo que pagar yo más. Por eso cuando tú te quieras hacer el religioso de que no, que estoy pagando esto, no, aunque te den los golpes que tú quieras, yo puedo ser, mira, la persona que sea, pero yo sé que mi Cristo pagó mi fracaso, pagó mi pasado, pagó mi condena, y yo no tengo por qué pagar algo que ya fue pagado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo me roció, me limpió, me rescató. No hay pasado que me persiga, y si te persigue, dile: pasado, que Dios te fracasos no te pueden detener, los fracasos no te pueden obstaculizar, los fracasos no te pueden hablar. No le dé vida a lo que ya está muerto, no levante lo que ya está en el piso, no resucite lo que ya está en la tumba. Alguien está aquí hoy que pueda decir: fuera el fracaso, fuera el pasado, fuera las voces malignas, fuera las voces ocultas que te hablan, tal vez no en tu corazón, tal vez a través de alguien que no tiene la intención de hacerlo, pero lo puede llegar a hacer. Pero yo hoy vengo en esta noche a declarar sobre tu vida que hoy todo obstáculo para escuchar la voz del Eterno va a tener que romperse y va a tener que soltarte para que escuche lo próximo que viene a través del Espíritu de Dios. Yo soy de las personas que en el momento no corro, y gloria a Dios por las cámaras, y gloria a Dios por los videos, y gloria a Dios por lo que se graba. Porque usted puede correr al video y puede retrasarlo y puede decir: esto fue lo que el Padre me habló, le vamos a hacer una grabación acá. ¿Por qué causa? Porque después de esa voz va a venir otra que va a tratar de hacerte olvidar lo que Dios dijo. ¿Y cómo yo sé que son mis emociones, pastor? Cuando esa voz te está hablando lo contrario a lo que ya Dios te habló. Porque esa voz va a venir en el momento del cual tú menos piensas que se va a cumplir lo que Dios dijo. Cuando no tengas las oportunidades, las posibilidades, cuando los recursos no están, cuando la felicidad no está, cuando estás en el desierto, cuando estás en la cueva, cuando estás en el quebranto y cuando estés en el llanto, cuando estés cansado. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús venía del desierto? La Biblia dice que Jesús venía de orar, de ayunar 40 días, venía cansado, Jesús venía exhausto del sueño. Entonces Satanás se para. El primero que se paró no fue un ángel, fue Satanás. Y Satanás dijo: Señor, ya traes poder, muéstrame que tú eres el Hijo de Dios, conviérteme esa piedra en pan, muéstrame el poder que adquiriste. Y entonces Jesús discierne que esa voz era la voz del maligno. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Alguien aquí escuchó la voz de Dios. Lo que Dios habló es lo que se va a cumplir. Jesús le habló con la palabra y le dijo: yo escuché en los 40 días que el hombre no va a vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. ¿Cuántos aquí esta noche dicen la voz de Dios? Entonces muchas veces, ¿cómo decirnos que son mis emociones que están siendo utilizadas? Es cuando tú comienzas a escuchar todo lo contrario a lo que Dios ya te ha dicho. Usted tiene que aprender a ir al libro de las memorias. ¿Cuántos aquí, más que todo eran, creo, las muchachas en aquellos años que tenían un diario con un candadito? Y al diario le hablaban todos los días. En la escuela yo me recuerdo que todas las muchachas andaban con un diario y tenían un candado puesto y nadie lo podía leer, porque esa era una conversación entre su diario y ellas. Cuando tú aprendes a escribir y cuando tú aprendes a plasmarlo, por eso el Señor le dice al profeta: escribe la visión y declárala en tabla, para que corre el que leyera en ella. Cuando la voz contraria venga y trate de hablarte, abre lo que Dios ya te habló hace rato y dile: diablo, te reprenda Dios, porque Dios ya habló una sola vez. Alguien aquí puede decirlo: Dios habló una sola. Y cada vez que el diablo venga a decirte lo contrario, por muy bueno que sea, y por muy bonito que se oiga, y por muy hermosa que sea la oferta, pero si ya el Padre habló, eso será. Génesis capítulo 37, verso 28.
¿Cuántos aquí tienen el libro de la memoria? Dios sí se acuerda, Él tiene el libro de la memoria, pero a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Y mientras usted recuerde el libro de la memoria, el día que usted esté en el desierto, memorice lo que ya Dios le habló. Estoy aquí en esta estación hoy, pero Dios ya me vio allá. Traiga el libro de las memorias y diga: así dijo el Señor. Así que cueva, así que desierto, deja de hablar, porque ya habló el que necesitaba hablar hace rato. ¿Y qué es lo que dice Génesis 37:28? Dice: y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los medianitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José ¿a dónde? Tú no sabes, que cuando Dios habla, Dios puede utilizar al mismo diablo para que te lleve a donde Dios dijo. No pienses que por José, dice la Biblia, que recibe un sueño y Dios le estaba hablando a través de y entonces dice que él no tuvo uno, tuvo dos. Tuvo el primer sueño y de repente Dios le confirma con otro igual, aunque le puso diferentes cosas, pero la misma interpretación. Y dice la Biblia que José, sentado en la mesa con sus hermanos, y su padre le dice: oye, padre, tengo que contarte algo. ¿Qué viste, hijo? Soñé. ¿Y qué soñaste? Soñé de que Dios me va a hacer a mí un gobernador poderoso. Y los hermanos comenzaron: que tú vas a ¿cómo? Porque no es que yo vi, mira eso, unos manojos. Sí. Y todos los manojos se inclinaron hacia mí. De los 12, solo yo quedé de pie. Y los hermanos comenzaron a decir: José, tú estás loco de veras. Lo que tú estás viendo es imposible. En nuestra tierra no tenemos ni rey, y tú vas a ser gobernador ¿de qué? ¿Hay alguien aquí? Entonces José comienza a decir: a mí Dios me habló y Dios me dijo que yo voy a ser un gobernador sobre una tierra. Entonces sus hermanos dijeron: matémosle el sueño, metámoslo a la cisterna. Y cuando ven ellos que estaba en la cisterna, ahora dicen: ¿por qué no hagamos algo? Démosle, atóle con el dedo. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Saben lo que ellos dijeron? Vendámoslo como esclavo para quitarle esa bulla de ese sueño que él tuvo, para que deje de decir que Dios le habló. Antes que sea un gobernador, él va a ser un esclavo, va a ser un mendigo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahora José pasó, mira eso, casi una vida, mano. Él pasó más de 20 años esperando una palabra. Dice que fue esclavo, dice que estuvo en la prisión, pero mientras él estaba en la prisión, él sacaba el libro de las memorias y él sabía que él ya Dios le había hablado en el pasado y que Dios le iba a ser gobernador de una tierra. Y que más tierra en la cual él estaba, porque aún el enemigo mismo será usado por Dios para llevarte a la promesa. Aún el desierto va a ser algo que Dios va a utilizar para llevarte, diga conmigo, a la promesa. Por eso José, cuando él estaba en la prisión, la Biblia dice que mientras José estaba en la prisión, y dice que le revela el sueño a aquellos hombres, José le dice: acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Porque cuando tú tienes el libro de las memorias y sabes que Dios ya habló, tú te niegas a lo que otra voz te dice. ¿Está usted aquí? Puede ser la mejor intención, pero si no es lo que está en el manual que Dios te habló, tú tienes todo el derecho de decirle: lo siento. Hello. Tú tienes el derecho de decir: lo siento. Porque si no está en lo que Dios te dijo, puede ser lindo, pero no fue Dios. Mira eso, puede ser lindo, pero no fue. Ojo. Tercero, mira cómo las emociones pueden hablarnos. Y las emociones pueden hablarnos cuando no perdonamos y soltamos todo el pasado. Eso me hablará mi vida. ¿Cuántos aquí en algún momento, creo que todo mundo tenemos un pasado? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo mundo tenemos un pasado.
Quien no tiene un pasado no tiene un presente. Pero todo el mundo tenemos un pasado. Unos lo tienen más oscuro, otros lo tienen menos, pero todos tenemos un pasado. Tiene de qué testificar, tiene tela de qué cortar. Todo mundo. Usted mira a alguien hoy bien humilde y bien cambiado y transformado por el Señor, y entabla una plática y de repente usted le conoce su pasado y usted dice: válgame Dios. Todo mundo tenemos un pasado, pero muchos lo siguen acarreando en su presente. Y cuando una persona tiene, ojo con eso, y no ha perdonado, soltado un pasado en su vida, eso le va a hablar y lo va a confundir. Porque eso le va a hablar a través del dolor, no a través de la realidad. Mire eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las emociones? Muchas personas a través de las emociones se mueven por un pasado o por algo que ellos no han soltado. Por eso lo primero que Dios dice: dame tú. ¿Por qué Dios pide el corazón? Porque en la Biblia es el lugar donde se arrinconan todo. Ahora, corazón nosotros le llamamos a esto, ¿verdad? Y eso es corazón. Pero este no es el que piensa. Está acá, conectado al corazón. Entonces, por eso es que hay personas, no sé si a usted le ha pasado en la vida, que usted tardó años soñando con algo que le pasó en el pasado. Y de repente usted sueña con lo que le pasó en el pasado. Y usted comienza a decir: qué raro eso. ¿Por qué estoy teniendo este sueño? O no falta alguien que te lo recuerde. No falta alguien que te recuerde lo que tú eras. Pero eso no quiere decir que ese es tu presente. Entonces tus emociones pueden llegar a ser confundidas por voces, por no soltar o perdonar un pasado. De todo lo que mucho habla una persona es porque no lo ha soltado. ¿Está usted aquí? De todo lo que una persona habla, y nótese y presta atención a esto: todo lo que usted repite todos los días de su pasado es porque no lo ha soltado. Es porque está ahí, y esa vocecita le va a decir: háblalo, sácalo, desahógate. Y Jesús dice que de la abundancia del corazón, habla que la boca, profetízalo, háblalo. Porque al tú profetizarlo, Pablo dice que en parte hablamos y en parte, y el diablo sabe cuándo tú riegas esa semilla. Háblalo, la estás regando. Y ese pasado viene, y ese pasado lo que hace que se convierte en una voz. Y ahora ya Dios no te puede hablar. Ojo con eso, porque tú tienes un pasado que te está hablando. Y ese pasado te va a decir: arte fuerte, tú eres fuerte, tú eres valiente. Y ese pasado te va a decir: hazte como roca, como piedra. Y tú dirás: sí, pero tal vez Dios quiere que tu corazón sea de carne. ¿Cuándo tú quieres que tu corazón se convierta de roca? Porque sabes que todavía te duele. ¿Está aquí? ¿Cuándo sabes que tú quieres que tu corazón esté de roca? Porque todavía te duele. Porque todavía golpea. Y lo que quieres es que el corazón sea duro para que el golpe no duela. Y muchas veces nosotros obedecemos esas voces. Y esas voces nos comienzan a hablar y nos comienzan a tratar de engañar.
por un pasado que no se ha perdonado o no se ha soltado. Y entonces entra la voz del pasado. ¿Cuántos recuerdos no tenemos del pasado? Amado, dije que hay gente que tiene pasados oscuros y otros menos oscuros. Hay personas que entra a su libro de la historia y se da cuenta que no quisiera cerrar los ojos porque piensa lo que no quiere pensar, las vivencias que vivió, lo oscuro que pasó. Que cuando tú duermes aún en los sueños está lo mismo, está hablándote y hablándote, porque está ahí ese pasado, buscando que le des un permiso para ese pasado revivir otra vez lo que un día tú intentaste olvidar. 4. Cuando mi mente está llena de concupiscencias. Diga conmigo, concupiscencias. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia son pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Usted me puede decir, pastor, es que solamente los que piensan en pornografía. Sí, parte. Pero la concupiscencia no solamente tiene que ver con la pornografía, sino es todo pensamiento contrario a los pensamientos de ¿quién? Hello. Entonces aquella vocecita, como la mente está llena de concupiscencia, o sea, de pensamientos contrarios, y el ataque es constante de pensamientos contrarios uno tras otro, entonces usted va a comenzar a escuchar voces contrarias que no sea la voz de Dios. Mire cómo las emociones nos comienzan a engañar, cómo las emociones comienzan a hablarnos y nosotros lo obedecemos. Ojo con eso. 5. Cuando mi corazón no está en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando tus emociones comienzan a engañarte. Cuando tu corazón no está en la presencia. Salga de la presencia de Dios. No va a decir malas palabras, pero es probable que usted sea engañado. Porque cuando su corazón no está en la presencia de Dios, usted va a comenzar a ser engañado por otras voces que va a pensar que es Dios hablándole, que va a pensar que es el Padre el que le está dictando. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no está en la presencia de Dios, la pregunta es ¿dónde está? La pregunta es, si no está en la presencia de Dios el corazón, entonces ¿dónde está? La información que recibe ese corazón, ¿de dónde la recibe? Por eso es necesario, importante poder entender que para soltar las voces negativas necesitamos estar en la presencia de Dios. El salmista David decía: porque Él me esconderé en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Mira eso, endereza mesa delante de todos mis angustiadores. Porque el Señor dice: levantará mi cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y te escondes en la presencia de Dios, tu corazón no puede ser bombardeado por el infierno, porque Él no puede entrar a esa presencia donde tú estás intimando. Cada vez que tú sientes que el enemigo te está hablando, cada vez que tú dices: pero yo no entiendo si es Dios, si es el enemigo el que me está hablando, yo no sé si es la voz de mi vida, yo no sé si es la voz de mi corazón, entonces la presencia de Dios, usted va a refugiarse y va a escuchar lo que Dios quiere que usted escuche en la presencia. 6. Cuando has revivido varios golpes o fracasos en la vida y crees que Dios no quiere que lo vuelvas a intentar. ¿Cuántos aquí en algún momento de la vida, algunos golpes o fracasos que tú tuviste, que si usted me pregunta: pastor, es que yo tuve fracasos? ¿Quién no ha tenido fracasos aquí? ¿Quién no ha sido golpeado en la vida? ¿Quién no ha fracasado? ¿Quién no ha equivocado en la vida? Todos nos hemos equivocado, todos hemos fracasado de una o de otra forma. Todos hemos sido golpeados o hemos fracasado. Pero cuando tú entonces revives
esos fracasos, tú entras en una transición donde tú vas a comenzar a ser bombardeado por voces, por sueños. ¿Hay alguien aquí? Y vas a comenzar a ser bombardeado porque lo que el enemigo desea es que tú revivas el pasado, que revivas el fracaso, que tú le des vida a lo que ya Jesús mató en la cruz, que tú le des autoridad a lo que ya Jesús le quitó autoridad sobre ti. Y vienen los pensamientos y aquel fracaso, ¿por qué lo hice? Por eso me va mal. ¿Cuántos pensaron que le fue mal por algo que cometió? Estoy pagando la desdicha de lo que yo hice. ¿Quién te ha dicho a ti que a ti te toca pagar lo que tú cometiste? ¿Quién te ha dicho a ti que tus errores tú los vas a pagar en la tierra? Eso es un dicho mundano, pero la Biblia dice que tú no vas a pagar los errores. Él ya los pagó en la cruz. Pero hay personas que el fracaso les habla y el fracaso les dice: mira eso, por tus errores estás pagando esto. Y sabes que es lo peor de todo, que tú lo comienzas a vivir aunque no lo debas. Tú comienzas a vivirlo porque la Biblia dice en Proverbios que del fruto de su vientre comerá el hombre. Como pastor, el fruto de su vientre, a lo que tú le des vida, eso será tu alimento. Por eso es que cuando el fracaso, que es inevitable en tu vida, el enemigo lo utiliza para avergonzarte, tú tienes que aprender a discernir y hacer como Jesús dijo: te reprendo, Satanás. Cuando tú intentaste hacer algo y no lo pudiste, cuando quisiste hacerlo bien y no pudiste, y tuviste la mayor intención, pero fracasaste, y ahora el fracaso te va a hablar y te va a decir: y falta más, y todavía debes más, cuando la Biblia dice que las clavó en la cruz. El acta fue clavada, el acta fue rota, se le quitó toda operabilidad. Entonces mi fracaso, mis errores, Jesús los pagó y no los tengo que pagar yo más. Por eso cuando tú te quieras hacer el religioso de que no, que estoy pagando esto, no, aunque te den los golpes que tú quieras, yo puedo ser, mira, la persona que sea, pero yo sé que mi Cristo pagó mi fracaso, pagó mi pasado, pagó mi condena, y yo no tengo por qué pagar algo que ya fue pagado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo me roció, me limpió, me rescató. No hay pasado que me persiga, y si te persigue, dile: pasado, que Dios te Los fracasos no te pueden detener, los fracasos no te pueden obstaculizar, los fracasos no te pueden hablar. No le des vida a lo que ya está muerto, no levante lo que ya está en el piso, no resucite lo que ya está en la tumba. Alguien está aquí hoy que pueda decir: fuera el fracaso, fuera el pasado, fuera las voces malignas, fuera las voces ocultas que te hablan, tal vez no en tu corazón, tal vez a través de alguien que no tiene la intención de hacerlo, pero lo puede llegar a hacer. Pero yo hoy vengo en esta noche a declarar sobre tu vida que hoy todo obstáculo para escuchar la voz del Eterno va a tener que romperse y va a tener que soltarte para que escuche lo próximo que viene a través del Espíritu de Dios. Mira eso, el fracaso en la vida. ¿Cuánta gente fracasó, pero del fracaso no pudieron levantarse? ¿Cuántas personas un fracaso lo hicieron su tumba? ¿Cuántas personas un error lo hicieron su tumba? Cuando Jesús dijo: entonces, ¿para qué fue mi muerte? Entonces, ¿para qué fue mi sacrificio? Si tú te adueñas de lo que yo ya te quité.
Si tú te adueñas y abrazas lo que yo ya quité de ti, lo que exhibí. 7. Cuando estoy bajo presión. Cuando las emociones te confunden, te hablan. Cuando estás bajo presión. ¿Cuántos han estado en algún momento de su vida bajo presión? ¿Cuándo han estado bajo presión realmente acá? Mire, estar bajo presión, créamelo, es la cosa más horrible del mundo. O decides, o decides. Y muchos, cuando están bajo presión, ellos deciden porque escucharon una voz en su corazón. Hello. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que nosotros decimos, tratamos de obstaculizar la voz de Dios porque ya escuchamos una voz que es la que queremos oír. Cuando tú estás bajo presión, muchas veces esa voz va a venir a tu corazón y te va a decir: haz lo que tú sabes hacer. Haz lo que tú sabes hacer. Porque estás bajo presión. Porque necesitas una decisión. Porque estás entre la espada y la pared. Y ahora te dice: haz lo que tienes que hacer. Y mientras Dios no hable, el diablo no podía hacer y cumplir lo que él te habló bajo presión. ¿Cuántas veces el enemigo te va a arrinconar a la esquina de un ring? Pablo decía: mira eso en el piso, mas no muerto. ¿Cuántas veces Pablo estuvo bajo presión donde le decían: Pablo, te buscan, y lo bajaban de una canasta? ¿Cuántas veces pusieron a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a Lucas, a todos estos hombres de Dios, a Marco? ¿Y cuántos a ellos los pusieron y los llevaron y le dijeron: oye, los vamos a meter presos, les vamos a dar 39 latigazos y les vamos a prohibir que prediquen este evangelio? Y les ponían presión, les sacaban los soldados, les sacaban la policía, y estaban donde ellos estaban en grupo, y llegaban y los metían presos, se los llegaban a la cárcel, le daban 39 latigazos y volvían a amenazarlo y volvían a decirle: dejen de predicar en el nombre de Jesús. Pero estos hombres de Dios, aunque estuvieran bajo presión, jamás escucharon la voz del que les hablaba, que no era la voz del Eterno. ¿Dónde está la iglesia? Por eso es que Pedro, en una ocasión, cuando a Pedro le dijeron: Pedro, te vamos a dejar libre, pero te prohibimos que prediques en el nombre de Jesús. Y Pedro, enojado, se da la vuelta y Pedro le dice: ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que obedezcamos a Dios o que obedezcamos a los hombres? Y Pedro dijo: no, señores, no vamos a obedecer otra voz que no sea la voz del que me habló. Y el diablo te lleva bajo presión, y el diablo te amenaza, y el diablo te señala. Pues yo vengo a decirte esta noche, como hombre de Dios, que la presión del diablo tiene límite, porque cuando el león ruja, el diablo tendrá que... ¿Cuántas veces el diablo te ha presionado? ¿Cuántas veces el diablo te ha hablado? ¿Cuántas veces el diablo te ha amenazado? Pero yo vengo esta noche a decirle al diablo que se le acabó el fuego contigo. Abreca, llama, catarraba. ¿Cuántas veces te ha acusado? ¿Cuántas veces te ha señalado? ¿Cuántas veces te ha dicho que no eres merecedor? Yo vengo hoy a llevarte a la cruz para que veas que el sacrificio fue por ti.
El sacrificio fue por ti. El sacrificio fue por ti. Cuando el acusador te lleva a la esquina de un ring y te mete presión y tienes que decidir, pero ¿qué hago? ¿Pero qué tengo que hacer? Y comienzas a turbarte y comienzas a afligirte y piensas que necesitas tomar una decisión ya, porque si no, no va a pasar nada. Yo vengo a decirte hoy esta noche que puedes estar en el fuego y la Biblia dice no te quemará. Puedes estar en el agua, mas no te ahogará. ¿A dónde está la iglesia que hoy dice, aunque esté bajo presión? Daniel fue metido a los leones y le dijeron, niega a Dios, póstrate nuestra estatua, niega a Dios. Y él dijo, aunque me metan la presión que sea, aunque me metan a los leones, yo no voy a obedecer la presión, porque mi Dios una vez habló y lo que él dijo, eso será para mí. ¿Dónde está la iglesia que dice, aunque me metan presión? Por eso a Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, les vamos a dar una oportunidad. Miren ese fuego, lo calentamos 7 veces más de lo normal de la tierra. Si ustedes no se postran, serán metidos a este horno de fuego. Y ellos se pararon delante del rey y le dijeron, Señor mi rey, con todo respeto, con la corona que usted tiene, el poder que tiene en su nación, pero Señor mi rey, sepa usted y sepa todos sus eruditos, sepa todos los que están detrás de usted, que nosotros no nos postraremos a la imagen que no sea nuestro Dios. Hay alguien aquí que ha sentido presión. Hay alguien aquí que ha sentido Hay alguien aquí que ha sentido presión. Hay alguien que le abrieron el horno de fuego. Hay alguien que le abrieron los leones. Hay alguien que le ofrecieron la cueva. Hay alguien que le ofrecieron el desierto. Pues yo vengo a decirte que esta noche que la presión sacará lo mejor de ti. Hoy vengo a soltarte de la culpabilidad. Hoy vengo a soltarte del pasado oscuro. Hoy vengo a soltarte de las maldiciones. Tú no eres maldito, tú eres bendito hasta 1000 generaciones. Tú eres bendito hasta 1000 generaciones. ¿Quién dijo que te ibas a maldecir a tus hijos? ¿Quién dijo que ibas a maldecir a tus nietos? Oh, tú eres bendito hasta 1000. Y tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿A dónde está la iglesia que dice hasta 1000? Cuando Dios te bendice, no hay diablo que te maldiga. Vamos, suelta eso. Sacúdete en esta noche. No le des permiso a la presión que te lleve a la esquina donde quiera llevarte, aunque tus ojos no estén viendo la promesa. Oh, no, 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 no. Aunque no estés dentro de ella y te hagan decidir y te metan bajo presión y te metan a la cueva. Mira, hay una atmósfera que está cayendo aquí esta noche. Hay una atmósfera que está cayendo esta noche, porque el Padre te viene a recordar, porque con amor eterno te ha amado. ¿Dónde está la iglesia que dice esta noche, entre más presión me pongan, más Dios va a poner por mí? ¿Dónde está la iglesia que dice esta noche, entre más presión me pongan, más hablaré de mis reyes? Entre más si el fuego, entre más el diablo me hable, entre más me meta al fuego, más apegado estaré a la promesa del Padre. Diga conmigo, presión. Pastor, la presión es mala a nuestros ojos, ¿sí? Pastor, la presión es fea a nuestros ojos, ¿sí? Pastor, la presión es dura a nuestros ojos, ¿sí?
Pastor, pero es que la presión me hace ver como que las cosas ya están perdidas para nuestros ojos. Sí, pero yo vengo a decirte esta noche que mientras no hay presión, no nace lo que Dios quiere que nazca. Cuando la mujer cumple los 9 meses de embarazo, ¿qué es lo que la mujer comienza a sentir? Comienza a sentir presión, comienza a sentir dolor. La mujer comienza a cansarse porque está entrando en parto. Porque entre más presión a ti te pongan, es porque algo viene de parte del Señor. Y la presión, cuando la vemos mala, no es que sea mala, es que la presión te está indicando que algo van a hacer, que algo viene, que algo nuevo se aproxima. ¿Dónde está la iglesia? Oh, que disfruta la presión. My God, siento a Dios. ¿Dónde está la iglesia que disfruta que los infiernos le golpeen? ¿A dónde está la iglesia que dice: golpéame más, presióname más, porque viene el momento donde voy? Para catarraba. Muchos en el momento que están siendo presionados guardan silencio, se echan a morir, se creen indignos. Dios no me ve, Dios no está conmigo, porque ellos sienten la presión. Pero yo vengo a hablarte de parte del Padre esta noche, que entre más presión te hagan, entre más presión te hagan, vuélvete loco mencionando el nombre que es sobre todo. Mira lo loco de Dios acá. Mira lo loco de Dios. Lo que muchos no entienden es que cuando Dios te va a dar algo, Dios muchas veces te va a quitar los recursos primero para darte algo. Y esto es lo loco, que a veces no entendemos, que no es el diablo, es que es Dios el que te mete a la presión, porque lo que viene después de la presión lo vas a poder saltar y brincar y danzar y decir: esto viene de Jehová. ¿Cuántas veces el Padre te prometió a ti algo, pero después que Él te lo prometió, viene algo que se llama presión? Y de repente tú comienzas a desesperarte. Tengo que tomar una decisión. Se fue el trabajo, el negocio se fue para abajo, se fueron los contratos, y Dios dijo que te iba a bendecir. Y tú dices: Señor, ¿pero qué hago? Y Dios dice: tranquilo, deja que te metan a los leones y verás que yo... Tranquilo, deja que te meta al fuego y verás lo que yo voy a hacer. Tranquilo, deja que te metan al agua y verás lo que yo voy. Diga conmigo: presión. Cuando la cabeza te revienta casi, cuando el estrés es demasiado y tú ya no aguantas el cuerpo, no aguantas el cuello, no aguantas la cabeza, no aguantas los pies, no aguantas nada, ya no te puedes estar ni parado, estás bajo presión. Y tú dices: pero Señor, si yo oro, Señor, si yo ayuno, Señor, si yo te sirvo. Tranquilo, estate tranquilo, estate quieto, deja que te metan a los leones. La Biblia dice que David estaba cuidando los osos y los leones. La Biblia dice que David estaba, mira eso, cuidando sus ovejitas. Él estaba, dice, mirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200. Pero espérate, aquí son 201. Y entonces David ve para allá y David dice: mira, aquel oso aquel oso está llevándose mi oveja y la lleva allá. Y David salía tras aquel, dice, oso, y dice que se le tiraba encima y le quitaba la oveja de su boca. Y él miraba al león y el león agarraba, dice, la oveja y la llevaba entre la boca. Y David decía: Maica, me siento presionado, pero no voy a dejar que este león se lleve la oveja de este.
Y entre más presión David sentía, David más corría a separar la oveja de león. Y entre más presión David sentía, David no se daba cuenta que desmenuzó al oso, desmenuzó al león. Porque la presión que tú sientes simplemente sacará la fuerza del Eterno sobre ti. Llegó la hora que digas al león y que le digas al oso: se acabó. Diga conmigo: presión. Por eso Zorobabel estaba construyendo, Nehemías estaba construyendo, Josué estaba en la construcción, Esdras estaba en la construcción, los exportados estaban en la construcción. Pero para que tú hagas algo, tiene que existir un Sanballat, un Tobías y todo lo que no es de Dios en contra tuyo. Ellos estaban construyendo, pero Sanballat y Tobías les hacían presión. ¿Qué les hacían? Porque mientras a ti no te hagan presión, tú no entiendes lo que tienes que hacer ya. Tiene que existir un Sanballat y un Tobías para que te hagan presión. My God, ellos estaban con la pala y estaban con la piocha. Algunos, me imagino, eran dormilones. Otros estaban acostumbrados o la pala o la espada, pero bajo presión aprendieron espada en una y la pala en la otra. Y los que dormían y eran dormilones y nunca velaban, la presión los hizo que ellos estuvieran en las entradas y en las puertas con la espada cuidando, diciendo: no va a pasar ni uno. Estaban más despiertos que cualquiera, porque la presión no es mala. La presión viene a sacar lo mejor. Pastor, pero es que yo siento que me han metido en una licuadora y me están moliendo y me están haciendo pedacitos. Pero es que yo siento que ya se pasó el infierno. Pero es que yo siento que es una tras otra. Pero es que yo siento que no hay respiro para mí. Pero es que yo siento que ya no puedo más. Yo vengo a decirte esta noche que entre más presión hagan, entre más sea la presión, más grande es el problema. Ellos estaban sembrando. Ellos estaban sembrando la semilla. Era buena la semilla, pero la presión era mucho. Porque todo el que porte una semilla buena, la presión será demasiada. Por eso dice la Biblia que los que con lágrimas sembraron, con regocijo. Es mejor que tú siembres en la lágrima a que siembres en la alegría. La bendición y la siembra más poderosa es cuando tú dices: me duele. Es cuando tú dices: no tengo más. Es cuando tú dices: ¿cómo le voy a hacer? Es cuando tú dices: Señor, tú sabes que lo que estoy haciendo aquí es creyéndote en tu palabra. Sembraban con lágrimas porque la presión era mucha. Abrían el hoyo y sembraban la semilla, pero la presión era demasiada. Ellos lloraban. Cuando te levantas por las mañanas y no has soltado la oración, y lo único que haces es llorar en la presencia, y no hay palabras para decirle a Dios nada, pero hay un llanto que sale de ti de dolor delante de la presencia, porque la presión es mucha. Y cuando estás bajo presión, tú no puedes hablar. Tú lo que haces es llorar. Tú lo que haces es tratar de salvar eso que está sucediendo. Y tú te levantas y te vas a Él, pero lo único que haces es gemir y no entiendes qué es lo que está pasando.
Tú tienes que cuidar cuando estás bajo presión, porque cuando estás bajo presión, tus emociones pueden resaltar en ti, o tú puedes aquietar a tus emociones y anclarte a lo que Dios dijo ya. Dios no tiene dos palabras, Él tiene una. Por eso Pablo dice que tú sí seas sí y que tú no seas no, porque Dios tiene palabra. No importa la presión en la cual tú seas metido, lo que quiero expresarte esta noche es que lo único que provoca es que salga lo mejor de ti. Pastor, entonces, si mi alma, si mis emociones me pueden engañar y hablar cosas contrarias a lo que el Padre quiere hablar sobre mí, ahora, ¿cómo yo sé que Dios es el que me está hablando? ¿Cómo yo puedo entender, discernir, comprender a magnitud lo que Dios me está hablando? O si es Dios el que me está hablando, si es el Padre el que me está hablando, si es su voz la que está en mi oído, si es Él. ¿Y qué hago, pastor, si estoy bajo silencio? ¿Y qué hago si yo clamo al cielo pero el cielo no me habla? ¿Y qué hago si yo no entiendo lo que el cielo quiere decirme? ¿Y qué hago cuando Dios guarda silencio? No quiere decir que Dios está en silencio. Cuando Dios guarda silencio, no quiere decir que Dios está en silencio. Ahora, ¿cómo sé que es Dios el que me está hablando? Cuando sé que lo que mi corazón o espíritu me habla está alineado al propósito de Dios. Diga conmigo, cuando está alineado al propósito de Dios. Dios nunca te va a hablar fuera de su propósito. Nunca. Porque Dios siempre, cuando habla, te habla dentro de su propósito. Él te va a hablar siempre en su propósito. Entonces, pastor, yo siento que Dios está hablando a mi vida, y tú sabes y conoces cuál es el propósito que Él tiene sobre ti, y tú lo comprendes y tú lo entiendes. Pero ahora usted tiene que entender que Dios no habla diferente. Dios habla de su propósito. Segundo, cuando he estado en la presencia de Dios en intimidad y Él me confirma lo que he estado clamando. ¿Cuántos aquí han estado clamando en algún momento de la vida a Dios? Tú lo pasaste llorando, pasaste clamándotelo, y de repente tú te encuentras a alguien que ni lo conoces y te dice: oye, dice el Señor así. Y tú dices: pero esto es lo que yo clamé, pero no había escuchado. Esto es lo que yo clamé, pero ahora Dios te manda a alguien y te dice: oye, dice el Señor. Y tú dices: oye, yo tengo esto clamándole a Dios hace rato, y vengo del secreto, y Dios te lo habla. Y todo tiene que coincidir con lo que donde comenzó. Todo tiene que coincidir donde comenzó. Hay otra de las cosas que me llama la atención cuando Dios te habla, y es que muchos no entienden esa forma de hablar de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Para muchos la Biblia es un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia sigue estando viva.
Y para muchos, Dios les trata de hablar a través de la palabra, pero ellos, dos cosas pasan. Uno, o no creen porque es mucho lo que Dios habló ahí y se creen indignos. Hello. ¿Cómo que Dios va a hacer eso conmigo? No, yo creo que es para Julano. No, es que Dios habló. Diga conmigo, Dios habló. Y Dios no le habló a una persona. ¿Sabe por qué Dios permitió que se canonizaran 66 libros de la Biblia? Porque Dios quería hablar todo el tiempo a quien quiere. Abre la Biblia y Dios le va a hablar. Y aunque otro le diga lo contrario, usted dice: no, ya Dios me habló. Tenemos la palabra más segura, profética, que es la palabra de Dios. No falla. Mira eso, diga conmigo la palabra. Pero pregúntele a muchos creyentes, y muchos creyentes dicen: yo leo la Biblia para dormirme. ¿A quién Dios le va a hablar dormido? Mire eso. Si Dios no te habla primero a través de su palabra, no esperes que Dios te hable a través de un hombre. Se fueron. Por eso es que hay personas, ojo con eso, con todo respeto, que le quieren poner la frente al profeta para que le hable. Son cazaprofetas. Hello. Profeta, profetíceme. Y el pobre compadre le va a profetizar porque ya lo insinuó. ¿Sabe cuántos profetas le hablaban a Israel los que querían escuchar su corazón? Eran muchos. Porque Dios, ojo con eso, lo permite porque es lo que su corazón desea. Y hay gente que ni siquiera ha leído Proverbios, ni siquiera ha leído Mateo, Lucas, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, nadie, nada. Y ahora ellos quieren que un profeta le diga algo. Dice la Biblia que la mayor confirmación de la profecía tiene que ver lo que va concorde a la palabra. Se me fueron. Mira eso. Porque todo lo que está fuera de la escritura es la guía más poderosa para aprender a decir lo que Dios dijo, para aprender a expresar el corazón de Dios. Pero hay personas que lo último que leen en la escritura y quieren buscar el profeta en todos lados y quieren que el profeta les profetice. Entonces Dios dice: yo te voy a mandar a un profeta, tranquilo. Y de repente tú estás en la palabra y tú estás por allá y el profeta dice: Julano de tal, ven aquí. Y tú dices: oye, pues yo no pensé que el profeta me hablara así. Es que tú no andas buscando una palabra, tú la aportas y Dios te la entrega. Hello. Mira eso. Entonces, ¿cómo sé, pastor, que Dios me habla? Cuando mi corazón ha recibido, diga conmigo, la sanidad interna y he tenido una renovación de mentalidad en Cristo. Ojo, ¿por qué razón? Porque si usted no le prepara el camino a lo que Dios quiere expresar, usted siempre va a tener muros o murallas que van a detener lo que Dios quiere hacer. No porque sean más fuertes que Dios, es porque no le permiten a usted recibir lo que Dios quiere. A eso se le llama ataduras del alma. Aquellas ataduras que van a encerrar tu corazón con un candado para que tú no oigas lo que Dios quiere hablarte, para que no percibas cuando Dios quiere hacerlo. Por eso es que cuando sé yo que Dios me habla, es cuando yo he recibido sanidad interna. Diga conmigo, sanidad interna. ¿Sabe cuánto creyente levanta las manos pero no ha sido sano internamente?
Porque la sanidad interna tiene que ver con primero romper las ataduras que impiden que tú escuches lo que Dios quiere hablarte. Te las quebranta, te las rompe. 4. ¿Cómo Dios me puede hablar o cómo sé que Dios me está hablando? Cuando Dios utiliza a una persona para darme un mensaje y mi espíritu me da testimonio de eso. ¿Hay alguien aquí? ¿Sabía usted que su espíritu da testimonio? Su espíritu mismo da testimonio. Por eso usted lo recibe en el espíritu, porque le dio testimonio. Pero cuánta gente el espíritu mismo le habla y a ratito se olvidó que el espíritu habló. El espíritu mismo te da testimonio. Cuando Dios usa un vaso, una persona, Dios puede usar un niño, Dios puede usar una piedra, Dios puede usar la voz audible, un sueño, una visión. Dios puede transportarte en una tridimensión. Dios puede llevarte al cielo. Dios puede transportarte de un lado a otro. Dios puede meterte en un ambiente espiritual profundo. Dios puede abrirte los cielos y ver cosas extraordinarias, y puedes meterte en una dimensión que tú nunca has estado. Pero entonces Dios puede hacerlo por muchos medios. Pero tu espíritu da testimonio de eso. Diga conmigo: mi espíritu da testimonio. Y la quinta cosa, y estoy terminando con eso, es que su palabra tiene, diga conmigo, manifestación. Y siempre genera un cambio en mí. Su palabra siempre va a tener manifestación. Donde Dios se para, Dios deja huella. Donde Dios pone sus pies, Dios deja huellas. Porque esa es la naturaleza del Padre. Póngase sobre sus pies en esta preciosa noche.